Quiero que vaya conmigo a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19:6. Dice la palabra de Dios, dice: y oí como la voz de una gran multitud, y como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, diciendo: aleluya, porque reina el Señor Dios Todopoderoso. Versículo 7, gocémonos, ¿y qué más dice? Y démosle gloria, porque ha venido las bodas del Cordero, y su esposa, ¿qué? Se ha preparado. No se está preparando, se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista como de lino fino, limpio, ¿y qué más? Porque el lino fino, ¿qué es? Las acciones justas de los santos. Y él me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Pueden tomar asiento. He titulado esta charla, este momento, el proceso de preparación de la iglesia. El proceso de preparación de la iglesia. Ahí muestra Apocalipsis, estamos viendo Apocalipsis capítulo 19 para los que están llegando y para los que nos ven en la red. A partir del versículo 6, el apóstol está recibiendo una revelación. ¿Qué apóstol está recibiendo la revelación? Juan, el apóstol amado. Y mire que él ve algo muy específico y dice en el versículo 6, y oí. ¿Qué dice? Como la voz de una gran multitud, ¿cierto? Como el estruendo de ¿qué? Como la voz de grandes truenos diciendo: aleluya. O sea, estaban alabando a Dios. Por eso no quise comenzar cantando. ¿Por qué? Porque cantar no es alabar. Cantar es muchas veces, cuando no se hace con el debido propósito divino, muchas veces lo que hace uno es emocionarse. ¿Y las emociones dónde están conectadas? A la parte almática. Y la parte almática es la que siempre ha sido gobernada ¿por quién? Por la carne. Y por eso es que la carne, en medio de una alabanza, uno está ahí triste, a otros por allá pensando en las ollas del almuerzo, en fin. O sea, su espíritu no está conectado con su alma. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Dice el apóstol aquí, recibiendo, dice en el versículo 7, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha venido ¿qué? Las bodas del Cordero, y su esposa ¿qué? Se ha preparado. Pero ahí en el versículo 8 da unas especificaciones. ¿Es cualquier lino? ¿Cierto que no? Debe ser un lino fino, porque lino pueden haber muchos, pero este es un lino fino. Pero no solamente lino fino, sino que más, porque el lino puede estar sucio, sino que tiene que ser, aparte de fino, ¿cómo tiene que estar? Limpio. ¿Y qué más? Oiga, o sea, yo podría deducir a este tiempo, ¿cómo así que resplandeciente? O sea, estamos hablando de algo mejor que algo nuevo. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, algo mejor que que si estuviese nuevo. Entonces, viendo esto, vamos a hacernos 3 preguntas, y esas 3 preguntas nos las responde la palabra. La primera pregunta es: ¿cómo estoy revistiendo mi vida espiritual? Sabemos y entendemos que la palabra es la que nos limpia, ¿cierto? Es la que nos purifica y es la que nos lava. Entonces vamos a mirar algo en Mateo 22, versículo 1. Y respondiendo Jesús les volvió a hablar ¿en qué? Diciendo:
El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo ¿qué? ¿A quién? ¿Qué leíamos en Apocalipsis? Las bodas del Cordero. Aquí se está haciendo referencia a eso. Versículo 3. Y envió a sus siervos para que llamasen a los convidados a las bodas, mas no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los enviados, he aquí mi comida he preparado, mis toros y animales he engordado y han sido muertos, o sea, sacrificados, y todo está preparado. Venid a las bodas. Pero ellos lo tuvieron en poco y se fueron, unos a su ¿qué? Otros a ¿qué? Y los otros también a sus y los otros, tomando a sus siervos, los afrentaron. ¿Y qué hicieron? Los mataron. Y oyendo el rey, se indignó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y puso a fuego su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, pero los que fueron ¿qué? No eran ¿qué? Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron todos los que hallaron, juntamente ¿quiénes? Malos, buenos, y las bodas fueron llenas ¿de qué? De invitados. Y cuando el rey vino para verlos a los que había invitado, vio allí a un hombre que no estaba como. Ahí está la clave. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de boda? Mas él, ¿qué hizo? Se quedó callado. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, llevadle y echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y crujir de dientes. No tenía ¿qué? La vestidura adecuada. ¿Cómo debe estar la iglesia? Revestida con lino fino, limpio y resplandeciente. Téngalo bien en claro. Entonces, viendo esto, entonces la primera pregunta dice: ¿cómo estoy revistiendo mi vida espiritual? ¿Cómo la estoy revistiendo? Démonos de cuenta que aquí el Señor Jesucristo está dando una enseñanza del reino, comparándolo con una boda, que fue lo que recibió el apóstol Juan como revelación. Gran multitud, y esa era la esposa. Pero no podemos estar en esa boda como yo quiero. Ahora, démonos de cuenta que hay algo tan específico que cada uno de los que estaban invitados a esa boda, ¿qué pasó con ellos? No fueron. ¿Por qué? Porque tenían sus negocios, tenían sus quehaceres, estaban en sus afanes de la vida, y otros sencillamente les dio ira y mataron ¿a quién? A los siervos del rey que había enviado esta comisión para invitarlos a la boda. Eso es lo que sucedió en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, muchos de los profetas fueron muertos a causa de la verdad que es la palabra. ¿Por qué? Porque los profetas tenían un solo propósito, y era que mostrar el plan redentor de salvación de Dios a toda la humanidad. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, por eso no me detengo ahí. Entonces, la segunda pregunta que expongo en esta noche es: ¿con qué preparo mi vida espiritual para estar en la boda? ¿Con qué la preparo? Mucha gente la prepara con religiosidad y no se dan de cuenta. Otra gente la prepara con tradiciones. Ay, es que mi abuelita dijo que es que si yo no me levanto y alzo las manos y digo así, Dios no me escucha. Eso son tradiciones, mandatos de hombres. Y la más tremenda, con conceptos. Y pensamos que estamos preparando una vida espiritual para poder estar en la boda de esa manera. Y muchos se van a llevar una sorpresa que no es de esa manera. Entonces vamos a mirar Mateo 25. Ahí pase una hojita
o 2 hojitas, pase a Mateo capítulo 25 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 13. ¿Listos? ¿Estamos ahí? 25 dice: entonces el reino de los cielos será ¿qué? Semejante a ¿qué? A 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. Estamos hablando otra vez de algo de una boda. Y 5 de ellas ¿cómo eran? Y las 5 otras ¿cómo eran? Insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas no tomando consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, ¿qué pasó? Versículo 5, tardándose el esposo, ¿qué pasó? Que abecearon todas y ¿qué? Ahí vea, voy a hacer un momentico ahí. Todas durmieron, todas, ¿cierto? Las insensatas, ¿por qué durmieron todas? Porque Dios no hace excepción de personas. Lo que pasa y sucede es que las prudentes llevaron algo de más, las insensatas no. ¿Entienden por ahí? Por eso cuando nos llega a nosotros una dificultad, le va a llegar tanto al impío como al justo, a ambos por igual. Lo que pasa es que uno resiste más que el otro. ¿Por qué? Porque uno tiene la fortaleza y el otro no la tiene. En este caso ambas durmieron, ¿sí o no? Dejaron de velar, les ganó el cansancio. Mire lo que sigue diciendo el Señor en el versículo 6. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí viene el esposo, salid y recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Más bien, id a los que venden y comprad para vosotras. Y entre tanto que ellas iban a comprar, vino el esposo. ¿Quién vino? El esposo. Y las que estaban apercibidas o estaban preparadas, entraron con él ¿a dónde? Ahí está la clave. Entraron a las bodas, ¿cierto? Y se cerró la puerta. Y después vinieron también ¿quiénes? Las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13 y último: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre. Ahí está la clave. Entonces, ¿con qué preparo mi vida espiritual? ¿Estoy llevando suficiente aceite para que cuando llegue el esposo pueda recibirle? ¿Ve? Esa es la clave. Entonces, miremos algo ahí en Lucas, capítulo 12. Pase a Lucas. Hoy vamos a hacer un recorrido muy rápido de palabra. Lucas, capítulo 12, versículo 35. Sí, estén ceñidos vuestros lomos. ¿Y qué más dice? Tienen que estar encendidos, ¿cierto? Y a vosotros es semejantes a hombres que esperan cuando su Señor ha de volver de las bodas, para que cuando venga toque enseguida y le abra. ¿Entendido? Lo que nos quiere decir en esta segunda pregunta: ¿cómo estoy preparando mi vida espiritual? Entonces, hago un breve resumen. Dese cuenta que en el antiguo pacto, en el arca no, sino en el lugar santo, debía existir un fuego que no se debía apagar. ¿Sí han leído Levítico? Levítico habla de eso, Éxodo también. Un fuego que no debía ser apagado, ¿no? Tenía que estar constantemente, día y noche, estar encendido ese fuego. Lugar santo, no lugar santísimo. Y en ese lugar santo, ese fuego debía ser alimentado. Entonces, traigámoslo a este tiempo. ¿Cuál será el lugar santo de nuestras vidas? Que no debe apagarse ese fuego. ¿Por qué se apaga ese fuego? Porque no le echamos ¿qué? Por eso es que mucha gente a veces ya no quiere meditar,
Por eso es que mucha gente, como lo leíamos anteriormente, en sus quehaceres, Dios nos está invitando a las bodas, ¿o no? Pero muchos dicen, no, es que el trabajo, no me queda tiempo. Otros, no, es que los quehaceres. Y otros, lo que está sucediendo en Siria y en otros países, matando a los creyentes. ¿Está sucediendo eso? Claro, se está notificando ya la palabra hecha realidad en nuestras vidas a este tiempo. Ahora, vamos rápidamente a la tercera pregunta. La tercera pregunta es muy clara y muy evidencial en cada uno de nosotros. Y esto es para que usted se la responda personalmente. ¿Estás en un proceso de formación de carácter? ¿Estás en un proceso de formación de carácter? Miremos Lucas capítulo 14. Pase ahí a Lucas capítulo 14. Y vamos a mirar el versículo 8. Mire cómo es la formación del carácter en nosotros a través de la palabra. Cuando seáis convidados por alguno, ¿a dónde? A bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Versículo 9. Y el que te convidó a ti y a él vengan y te digan, da lugar a este. Entonces comiences con vergüenza a tomar. Dice el 10. Mas cuando seas convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó o el que te invitó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrá gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece, ¿qué dice? Y el que se humilla, hasta él. Dese de cuenta que la formación del carácter es que quitarnos todo ese orgullo, toda esa arrogancia. Por eso en el Señor nadie sabe. Todos somos iguales. Que Dios estipuló en la iglesia a unos predicadores que son evangelistas, otros pastores, otros maestros, ¿cierto? ¿Pero para qué? Para edificación. Pero ellos no saben más que el mismo Dios. ¿Entendido? Entonces, cuando Dios quiere formar nuestro carácter para poder entrar en las bodas, porque es que usted imagínese una persona prepotente en las bodas. Ah, Señor, yo ya sabía que eso iba a pasar. ¿Eso no es prepotencia? Entonces, dése de cuenta que aquí, cuando la palabra empieza diciendo en el versículo 8, dice, cuando seas convidado por alguno a bodas, ¿qué dice? No te sientes en el primer lugar. O sea, deje que Dios te coloque en su lugar. Porque es que hay gente que dice, no, yo ya me la sé. Eso yo. Eso es falta de carácter. Porque una persona que es humilde no es prepotente. Así puede saber mucho. Hay algo que uno debe entender. Antes de hablar hay que escuchar. Y antes de responder hay que callar. ¿Sí o no? Eso es algo muy clave en el Señor. Entonces, ¿estás en el proceso de formación de carácter? Esa es la tercera pregunta. ¿Por qué estas tres preguntas? La primera es, ¿cómo estoy revistiendo mi vida espiritual? La segunda, ¿cómo preparo mi vida espiritual para estar en la boda, que es entrar en el reino? Y la última, ¿estás en el proceso de formación de carácter? ¿Por qué esas tres preguntas? Porque hay algo muy específico y Dios comparó la iglesia con la novia, ¿cierto? ¿Cierto? Como la esposa. Y vamos a mirar un libro muy rápidamente, así resumidamente. El libro de Ruth, ¿se acuerdan? ¿Lo han leído? Ruth, ¿quién era? No, ¿quién era Ruth? Una viuda, ¿sí o no? Ruth era una viuda. ¿Era la nuera de quién? De Noemí, ¿sí o no? Era viuda, nuera de Noemí. ¿De dónde era Ruth? ¿De dónde era? ¿De dónde era Ruth? Era moabita. Imagínense, ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel. Era moabita. ¿Y quiénes eran los moabitas? Enemigos de Israel, ¿cierto? ¿Y cómo era Ruth?
¿Cómo era? ¿Cómo era Ruth? Era una mujer ¿qué? Humilde, sencilla. Y por eso Dios le restituye todo con un señor llamado Boaz. ¿Sí se acuerdan? Era tan humilde la mujer que vamos a mirar algo. Vamos a mirar solamente Ruth capítulo 1, versículo 16. Mire, vamos a ir a Ruth. Ruth capítulo 1. Vamos a mirar el versículo 16 y 17. ¿Estamos ahí? Dice, y Ruth respondió, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo. A donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será y tu Dios será. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añade que solo la muerte hará separación entre tú y yo. ¿Quién era? Entonces aquí Ruth está hablando de algo tan bonito. ¿Por qué? Porque Noemi le dijo, mijita, yo ya no tengo hijos, no tengo más hijos. Los que tenía ya se murieron. Ya no tengo con quién usted se case. Váyase para su pueblo. Váyase, por eso la despidió, porque era moabita. Y como era moabita, era enemiga ¿de quién? De los de Israel. Y Noemi tenía que volver ¿a dónde? No, Noemi tenía que volver ¿a dónde? A su tierra, a Israel se podría decir. Tenía que volver. O sea, en pocas palabras, ya no había nada que atara a Ruth. Ya no había nada. ¿Y por qué hablo de esto? Y quiero que sean muy maduros para recibir este mensaje, tanto los que nos ven por red como los que están aquí. Dios, por eso, permitió que Ruth se volviera a casar, o sea, fuera redimida por vos. ¿Pero por qué? Porque era viuda. Entonces, Dios en su palabra, vamos a mirar un resumen rápidamente. Dios en su palabra había estipulado lo siguiente. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 4. Rápidamente vamos a mirar. Y vamos a ir al versículo 1. Dice, cuando Jehová tu Dios te hubiese introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiera echado de delante de ti muchas naciones. ¿A quién? Al Eteo, al Jerseo, al Amorreo y al Cananeo, o sea, todos los que son feos, y al Fereceo, y al Heveo, y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú. Y cuando Jehová tu Dios las hubiese entregado delante de ti, las herirás del todo, las destruirás, y no harás con ellas ¿qué? Ni les tendrás misericordia. 3. Y no que, o sea, en pocas palabras, mire lo que dice la palabra tan hermosa ahí. Con ellos no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hijo, a su hija para tu hijo. O sea, en pocas palabras estaba diciéndole, no se junte con los cananeos, con esa gente. Solamente tienen que ser del pueblo. Mire lo que dice el versículo 4. Porque desviarás a tu hijo de en pos de mí, y servirá ¿a quién? A dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá prontigo. Pero la pregunta mía es entonces, ¿por qué Dios permitió que Ruth se uniera con vos si no eran del mismo clan? Ahí está la clave. ¿De qué? De unificar lo que dice Efesios. De los dos pueblos. ¿Sí vio el plan de redención ahí? Por eso hablamos de bodas. Hay muchas congregaciones que hablan herejías. Y pido misericordia a Dios que aquí no se hablen herejías, sino que se hable la verdad. Y dicen que los únicos que van a entrar a las bodas son 144,000.
Otros dicen que solamente son los judíos. Otros dicen que son los judíos mesiánicos, o sea, los que creen en Jesús. Y por eso es que están haciendo que muchos se judaicen. Y no, la palabra de Dios es muy clara, donde no le impuso nada a Ruth, sino que vio el corazón. ¿Cómo era el corazón de Ruth? Humilde. Humilde, no era prepotente. Porque Noemí le dijo: váyase, mijita, váyase. Ya no tengo nada más que hacer con usted. Ya nada y nada que la ate a mí. ¿Por qué? Porque como Dios es un Dios de orden, y Dios había estipulado que el hombre que se une a su mujer, que decía, no la abandone, ¿cierto? Pero cuando la mujer o el hombre quedan libres de ese contrato que se hacía específicamente ante Dios, cuando alguno de los dos fallece. Y vamos a profundizar, ya estamos profundizando un poquito más. Entonces, dése cuenta que Efesios capítulo 2 versículo 14, ¿qué nos dice? Dice que de los dos hizo uno, ¿cierto? De los dos hizo uno. Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dése cuenta que cananeos, porque Moab viene de Canaán, los cananeos nada que ver. ¿Con quién? Con el pueblo de Israel. Eran enemigos, pero Dios permitió que una mujer de Canaán, del departamento de Moab, o sea, del país Canaán, del departamento de Moab, se levantara una mujer sencilla, humilde y sumisa. La iglesia, ¿cómo tiene que ser? Humilde, sencilla y sumisa, para que el esposo la deje entrar en las bodas. Y hoy en día se ve que iglesias con prepotencia. Uy, no, yo no me junto. Uy, pecadores. Uy, impíos. Uy, no sé qué. Eso no es altivez. Se están colocando en un lugar que Dios no les ha colocado, porque el único que puede juzgar es Él. Ni siquiera Jesús nos juzga. Entonces, dése cuenta que ahí se responde esa última pregunta. ¿Estás en el proceso de formación de carácter para que seas parte de la novia de Cristo? Entonces, mire Ruth, volvamos a Ruth. Pero les dije que no perdieran Ruth. Mire lo que pasa con Ruth. Dios tenía un plan precioso con ese momento. Y mire lo que dice. Vamos a mirar por qué Boaz se casa con Ruth. Capítulo 4. Versículo 16, 4:16. Ya pasa el tiempo, ya está casada Boaz con Ruth. Y mire lo que dice. Y Noemí tomó al niño y lo puso, o sea que Ruth quedó embarazada y dio a luz a un hijo en su regazo, y le fue, ¿qué? Su haya. Versículo 17. Y las vecinas le dieron un nombre, diciendo: a Noemí le ha nacido un hijo, y le llamaron ¿cómo? Obed. Este es el padre de ¿quién? ¿El padre de quién? De David. Imagínense de dónde sale David. Y de David viene la descendencia de Jesucristo. O sea, de dos pueblos hizo uno, o sea, rompe la brecha y dijo: ya no son solo los judíos, aún ahora quiero salvar a los gentiles. Y pero venga, por eso es que nosotros nos quedan secuelas de pecado, porque tenemos la vida espiritual y la vida carnal. ¿Cómo se ve eso específicamente? Vamos a mirarlo, póngale cuidado a esto. ¿Se acuerdan que David cometió un error? ¿Por qué cometió ese error? ¿Mató a quién? A Urias, ¿cierto? ¿Por qué mató a Urias? ¿Por quedarse con quién?
con la esposa, porque no se podía unir con ella estando Urías casado. Dese cuenta que él tenía la vida del espíritu, David, porque dice la palabra que David era conforme al corazón de Dios, ¿sí o no? Pero también tenía llamémosla así, sus raíces de Canaán. Matar. ¿Sí? Porque David fue un hombre que ante los ojos de los hombres fue muy justo, ¿cierto? Pero por eso es que Dios después lo confronta y viene un profeta y le dice: ay, un hombre tenía tantas ovejitas y el otro tenía solo una. ¿Sí? ¿Se han leído eso? Lo confrontó, mas no lo juzgó, porque el único que juzga, ¿quién es? Ahí está la clave. Entonces dése cuenta que esto nos deja una enseñanza muy grande. ¿Por qué Jesucristo tuvo que morir? Porque ¿con quién estábamos casados usted y yo? Con el hombre pecador. Y por eso Jesús toma el lugar de hombre pecador, no cometiendo pecado, pero toma el lugar de hombre pecador y muere. ¿Para qué qué? Para que nosotros quedáramos como viudos. Y ahí sí venía el plan redentor. ¿Cuál? Jesús vuelve y resucita, pero ya no con pecado, sino glorificado. Y ese es el momento que estamos esperando todavía nosotros. ¿Qué? Las bodas con Jesús, o sea, las bodas con el Cordero. Por eso Pablo, el apóstol Pablo nos da muchas explicaciones acerca de eso en el Nuevo Pacto. Y vamos a mirar algo. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 39. Vamos a mirar, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 39. ¿Cómo dice? ¿Ya están ahí? Dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido ¿qué? Libre es para casarse con tal que sea en el Señor. Aquí el apóstol Pablo estaba recibiendo la revelación de judíos y gentiles. Como había quedado una unión de eso, ¿qué había sido? La unión de eso había sido pecado. Entonces estábamos casados con el pecado. Estábamos casados con el pecado. Y por eso volvamos a mirar Ruth por encimita. Ruth, para poderse unir, tenía que estar ¿qué? Viuda. Ella no era separada. Por eso Boaz, que era el pariente más cercano, pudo redimirla. Mas antes no. Por eso hoy en día, la iglesia debe presentarse santa, sin mancha y sin arruga. Por eso no existe el recasamiento en Cristo Jesús. Porque ¿qué dice la palabra? Lo que Dios unió, no lo separaron. Pero usted dirá, bueno, pero es que mi antiguo hogar, o mi antigua esposa, o mi antigua mujer, no pude convivir. Y ahora estoy conviviendo y estoy llevando un hogar perfecto a este tiempo. Que el Señor te muestre y te enseñe. ¿Por qué? Porque yo no estoy aquí para dilatar hogares. ¿Estamos? Por eso le dije, sea muy maduro. Porque en el Señor Jesucristo uno va a la palabra y la palabra lo guía, lo va guiando. Eso es el lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque hay congregaciones donde exigen que tienen que estar casados ya porque es que están en fornicación. Pero recuerde que la fornicación se lleva es acá. Está acá. El adulterio está ¿en dónde? Acá. Y vea lo que pasa, mire lo que decía Isaías. Vamos a mirar con respecto a lo que estamos hablando. Isaías capítulo 62, versículo 3. Mire lo que Dios quiere
con su iglesia. Isaías 62, capítulo 3, capítulo 62, versículo 3. Dice: y será corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Versículo 4. Nunca más te llamarán ¿qué? Ni tu tierra dirá más desolada, sino que será llamada Efsiba y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Versículo 5 y último dice: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios. Pero ¿cómo se va a gozar cuando yo no tengo compromiso con el mundo? Porque si no, de lo contrario, Dios entonces estaría adulterando con la iglesia. Y Dios es un Dios de orden. Por eso, cuando hablaba ahorita que el hombre que no pudo convivir con su primera esposa o su segunda o su tercera, tiene que ir a Dios. Y Dios alumbrará su camino. Diga conmigo: en el Señor, nueva criatura soy, y las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en el Señor. Pero cuando yo sigo pensando y haciendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios, eso se llama adulterar. Porque es que adulterar no es solamente acostarse con otra persona o salir con otra persona. Adulterar, lo hemos hablado, que es cambiarle el orden a las cosas. Un ejemplo: vamos a adulterar una sopa. ¿Cómo se puede adulterar una sopa? Echándole más sal, echándole más agua, ¿cierto? Cuando de pronto la receta dice es esto, y va a quedar así. Pero no, yo la quiero, entonces queda adulterada. ¿Cómo se adultera de pronto una canción? Metiéndole otras cosas. Adulteramos la canción, ¿sí o no? Y no tuve que acostarme con la canción. Entonces dése cuenta que mucha gente está adulterando. ¿En dónde? En su mente. ¿En qué sentido? Cambiándole las cosas, el orden de la palabra de Dios. Y Dios dice que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y no es el cuerpo el que manda la cabeza. Es la cabeza que dice es así. ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué hace el cuerpo? Se sujeta. Pablo lo explica, eso lo explicó Pablo, donde dice: casadas, estad pues sujetas a sus maridos. ¿Sí? ¿Lo han leído? Segunda de Corintios capítulo 11, que toleráis un poco mi locura. En verdad, tolerad, porque os celo con celo de Dios. Porque os he, ¿qué? Ahí está la clave. A una esposa para presentaros como pura. ¿A quién? Ahí está la clave. Y Pablo no se estaba refiriendo a mujeres, se estaba refiriendo ¿a quién? A la iglesia. Hombres, mujeres, niños, ancianos, viejos, feos, morenos, altos, arrugados. Se estaba refiriendo a la iglesia. Pero él estaba dando unas características aquí. Decía pura. Tremendo, ¿no? ¿Y cómo nos purificamos? Ya lo sabemos. ¿Y cómo podemos adulterar? Ya lo sabemos. Cambiándole el diseño a las cosas. Un ejemplo: hoy en día hay congregaciones que permiten el homosexualismo. ¿Qué cambiaron? El orden de las cosas. Cambiaron el orden de las cosas. Y hay muchos jóvenes que hacen cosas externas, es que para llamar la atención de los que están afuera. Cuando Dios dice en su palabra: no, es que usted no se tiene que convertir a ellos, sino que ellos se conviertan a ti.
Entonces, muchas veces hacemos cosas porque no tenemos identidad. Y al no tener identidad es porque nos falta ¿qué? Carácter. Para decirle sí a lo que es sí y no a lo que es no. Hay algo que siempre lo he dicho, la moda no incomoda, pero la pregunta es, ¿lo haces porque te identificas? ¿Porque quiere ser usted o porque se lo vio a otros? Déjelo ahí. Ese es Jesucristo con la iglesia. Sea usted, porque si no es usted, muy difícil va a entrar. Se da cuenta que ahí miramos que no es para todos. Si usted no está con su debido vestimenta, ¿qué pasó? Lo sacaron, ¿cierto? Lo sacaron. Ay, pero Señor, lo sacaron. Porque tiene que ser lino fino, limpio. ¿Y qué más? Ahí está la clave. Lo estamos repitiendo muchas veces para que nos grabe. Entonces, mirando eso, mire lo que pasa cuando estamos verdaderamente con nuestro doble pensamiento acá. Por eso el Señor creo que habló allá en uno de los profetas, no recuerdo si es en Jeremías o en Isaías, donde dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? O sea, piensa una cosa, hace otra cosa. Eso se llama adulterar. Yo no puedo estar pensando en mi esposa y a la vez en la novia que tuve hace 15 años. ¿Eso qué se llama? Adulterar. No me estoy acostando, pero ay, es que a ver. Ahora, vengo a la parte crucial, que esta es muy importante. Proverbios capítulo 6, versículo 32. Proverbios capítulo 6. Mas el que comete adulterio con la mujer es falto de entendimiento. Ahora, no lo traigamos a la parte física, a la mujer física como tal. Traigámosla a ese otro pensamiento. El que tiene esos dos pensamientos, la vida del espíritu o la carne. Ay, es que a mí me gusta eso. Eso como lo llaman en Apocalipsis, tibios, ¿sí o no? Ni eres frío, ni eres caliente. ¿Qué pasa con esa gente? Van a terminar guasqueados. Dios es tan claro y tan específico cuando nos dice que vamos a entrar en unas bodas, pero allá uno va a entrar como usted quiere. Va a entrar es como Dios ya lo pidió, ¿cierto? Y por eso es que miramos la historia así rápidamente de Ruth. Ruth era una mujer sencilla, humilde, sumisa y sobre todo era viuda. No era separada, era viuda. Y por eso pudo vos restituirla, redimirla, volverle a dar su lugar. Porque si no fuese así, nosotros hoy en día no tendríamos opción de la salvación. Si no fuese así. ¿Por qué? Porque Cristo tuvo que morir para que nosotros quedáramos viudos. Y en estos momentos la iglesia, ¿cómo está? Viuda, porque no nos hemos casado todavía, o ya fueron las bodas. ¿Estamos en qué? Preparación. ¿Estamos qué? Cada día limpiando ese lino fino, ¿cierto? Que sea bien limpio. ¿Cómo lo vamos a limpiar? ¿Cierto? ¿Y cómo va a resplandecer? Ahí está la clave. Por eso el proceso de meditación es muy personal. Allá usted si quiere entrar o no quiere entrar. Pero qué lástima es que estando nosotros aquí unidos, a la par, como amigos, como congregación, aún como iglesia, si se puede decir, usted se quede. Sería doloroso, ¿cierto? ¿O no? Aunque hay mucha gente que, bueno, si me quedo, pues, y vamos a ver qué pasa. Y de eso no se trata. Se trata de perseverar hasta el fin. Dese cuenta que Ruth tuvo que pasar un proceso, ¿o no? Tuvo que pasar un proceso. ¿Cómo era Ruth? Llegó y de una vez, quiero ser su esposa. Le mostró las pompis, ¿sí? No. ¿Cómo fue Ruth? Y le dijo, sí, porque es que hay mujeres muy coquetas.
Bueno, así como hacen las mujeres. Y no, ¿cómo fue Ruth? Humilde. Y fue tan humilde y tan sencilla que le dice a Noemí, le dice, ¿qué hago ahora? Entonces ella se le viene la idea, ¿a quién? A Noemí le dice, pues vaya donde vos y esto, comporte. Y ella hizo lo que le mandó su suegra, bueno, su ex suegra. Fue y lo hizo, ¿cierto? Y llegó una parte muy crucial. No sé si ustedes la han leído, pero esa mujer tuvo la oportunidad de tener intimidad esa noche con vos, una noche, no esa noche, una noche de esas. Porque entonces estaríamos contradiciendo que de una lo vio y dijo, este va a caer. No, pasó un tiempo y ella fue tan humilde que llegó y se acostó a los pies de vos, ¿cierto? Y cuando vos se despertó, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Y qué van a decir de mí? No, mi Señor, es que le contó la historia. Y claro, ¿cómo vio vos? ¿Por qué se casó vos con Ruth? Porque vio que era una mujer trabajadora, era una mujer esforzada, ¿sí o no? ¿Le tocaba de sol a sol? Claro, a la intemperie. En ese entonces no existían sombrillas, era de sol a sol ahí. Dele, recoja espigas, hágale. Y llevaba el sustento ¿para quién? Para su ex suegra. Y podía Noemí decir, no, yo ya no tengo nada, estoy en otra pueblo, pues voy a buscar, ¿sí o no? Y ella dijo, no. Entonces démonos de cuenta hoy en día la iglesia. La iglesia tiene que estar ¿qué? Sujeta, humilde, sencilla. ¿Por qué? Porque hay un prometido. Dígale a su espíritu, tengo un prometido. Entonces, si tienes un prometido, ¿qué hay que hacer? ¿Serle infiel? ¿Estás que él llega? No, hay que serle fiel, ¿cierto? Por eso póngase sobre sus pies. Vamos a terminar. Usted y yo somos la esposa de Jesucristo si nos mantenemos en obediencia a la palabra. Dese de cuenta que Jesús no podía ser nuestro prometido si Él no muere. ¿Sí me hago entender? Si Él no toma el lugar de hombre pecador y muere, en estos momentos no podíamos hacer nada. En estos momentos, ¿sabe quiénes eran los únicos que podían recibir la salvación? Los judíos, no más. Porque el resto de la humanidad, ¿con quién estaba casada? ¿Con el pecado? ¿Con la idolatría? ¿Con el fanatismo? ¿Con la cultura? ¿Con la política? Con muchas otras cosas. Pero por eso Dios dice en su palabra, ustedes están aquí, pero no son, porque nuestra ciudadanía ¿de dónde es? De los cielos. ¿Qué quiere decir? Si han visto que, por decir algún ejemplo, voy a poner un ejemplo, si una mujer colombiana se casa con un japonés, ¿qué recibe esa mujer? La nacionalidad. ¿Sí o no? O al contrario, si un japonés se casa con una colombiana, ¿qué recibe? La nacionalidad. En estos momentos, por eso dice la palabra de Dios, que Dios nos ha entregado las arras. ¿Qué son arras? Un adelanto, un anticipo donde te dice, vas a ser mía, vas a ser mía. Pero el Señor dice, persevere, limpia ese lino fino y que quede resplandeciente, porque cuando yo venga a ti, voy a ver a mi novia. ¿Cómo será ese momento? Resplandeciente, tremendo va a ser, ¿o no? Pero para ello tenemos que esforzarnos. La verdad, yo no me quiero quedar, porque hay gente que se va a quedar. Hay gente que se va a quedar y va a pasar por la gran tribulación.
Por eso lo que llamamos vicios, culturas, tradiciones, política, eso nos amarra ¿a qué? Al viejo hombre. Ay, pero es que ya Cristo pagó. Sí, pero usted no lo quiere recibir. No quiere ser como Noemí. ¿Cómo? Sumisa, sujeta. Que si el pastor le dice no más y lo sigues haciendo, ¿qué está pasando? ¿Cierto? Por eso Dios en esta noche muéstranos cada día más el camino, porque tu palabra es lumbrera en mi camino y me guía, porque no hay sino un solo camino y una sola verdad, y es la palabra de Dios. Por eso enséñanos cada día más, Señor, a limpiar nuestras vidas espirituales, a dejar todo vicio, toda tradición, toda cultura que nos han venido implantando los mismos hombres. Por eso ayúdame, Señor, a tener el carácter de Cristo. Espíritu Santo de Dios, gracias te doy por esta noche que nos has dado. Nos has permitido estar en tu palabra. Por eso, amado Santo, aquí no termina este proceso. Aquí seguimos avanzando hasta llegar a la meta de la estatura del varón perfecto. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.